Julio César, genio militar, fundador de un imperio, héroe conquistador, el Mr. Big de la antigüedad, el hombre con su rostro en la moneda, pero la moneda tiene dos caras. También tenemos al Julio César, máquina sexual y asesino implacable. Cuando no está en la cama con mujeres ajenas, seguro está planeando algún genocidio. En la lista de los asesinos múltiples de la historia, Julio César está al nivel de Hitler y Stalin. ¿Cómo podemos explicar su mal comportamiento? La pregunta que debemos hacernos es, ¿está enfermo o es obsesivo? Los expertos analizarán escritos antiguos, entre ellos las memorias de César para tratar de descubrir la verdad. Llevarán a la práctica algunos acontecimientos de su vida y revelarán nuevas pruebas médicas sobre la enfermedad que causó su rápido deterioro. Un psiquiatra forense reconstruirá su personalidad y hará salir a los demonios para ver cómo se compara con otros tiranos de la antigüedad. Julio César tiene un ego del tamaño del imperio que lidera. Se declara dictador vitalicio de Roma y sus aliados se convierten en enemigos. El hecho de que duerma con sus esposas y se pasee indiferente vistiendo una toga y una corona de laurel no mejora las cosas. Hasta cambia el calendario para agregar un nuevo mes en su honor, julio. Todos están cansados y durante una sesión del Senado, César es apuñalado por un grupo de senadores. Incluso Bruto, su gran amigo, fue partícipe del plan. Se dice que mientras le apuñalaba, pronunció estas palabras: Sic semper tyrannis. Este es el destino de los tiranos. Para comprender mejor a César, el psiquiatra David Malott examinará su personalidad y lo ubicará en una escala de psicopatías en la que será comparado con otros tiranos de la antigüedad, como Gengis Khan y Calígula. Voy a analizar la vida de Julio César para averiguar si es un líder carismático, si él está loco o si él es un psicópata. A simple vista, las cosas no pintan bien para Julio César. Vio cómo 20.000 mujeres y niños indefensos murieron de inanición. No hablamos de soldados, eran mujeres y niños. Pero César no tuvo una mínima muestra de piedad. Permitió que su ejército masacrara a 40.000 galos, luego de vencerlos en batalla. En su guerra de conquista, asesinó o esclavizó a un tercio de la población, y eso se conoce como genocidio. Ordenó que le cortaran las manos a más de 2.000 galos. También la crucifixión de una banda de piratas. César envió un mensaje. Le dijo a la gente que no es un hombre con el que puedan jugar. No lo enojen. Nadie le dice no al César, y mucho menos en la cama. En lo que al sexo se refiere, es un depredador insaciable. ¿Cómo lo sabemos? El propio César nos lo cuenta en sus memorias. Otros repiten la historia. Entre ellos, los historiadores romanos Suetonio y Plutarco, que vivieron unos 100 años después de la muerte de Julio César. Lo describían como un hombre implacable y ambicioso al extremo. Para comprender el comportamiento de Julio César, debemos volver a su infancia. Crece en Roma, el corazón del Imperio Romano. Sin embargo, no nace en medio del esplendor aristocrático del Monte Palatino, sino aquí, entre los sórdidos callejones y burdeles de Subura. La familia de César era aristocrática, pero hacía muchas generaciones no tenía el poder y el dinero. Los más poderosos de Roma vivían en el Monte Palatino, que es como la Quinta Avenida, mientras que esto es el Bronx. El haber crecido en un barrio tan pobre marcará la vida del joven César. Julio César está consciente del pasado glorioso de su familia
y siente que todas sus circunstancias actuales no son congruentes con ese gran pasado. Pudo haber decidido vivir resentido y con mucho rencor, pero en cambio decidió subir la escala social y política hasta llegar al nivel que consideraba le correspondía. Una meta como esa parece imposible. ¿Cómo logrará recuperar su lugar en la cima? El ejército romano es la mejor forma. Desde niño se siente fascinado por el ejército. Uno de sus héroes es el cónsul Sila, quien se vale de su poder militar para tomar el control de Roma durante una guerra civil. Poder a punta de lanza. Se une al ejército a los 20 años y es reconocido por su coraje en el campo en Grecia. Pero la gente también habla de otra cosa. Algunas fuentes cuentan que César mantuvo relaciones sexuales con el rey de Bitinia, que es un territorio al norte de Turquía. Se supone que sería un viaje de negocios. César viaja a Turquía para negociar con el rey Nicómedes una flota de barcos de guerra para el ejército romano. Las negociaciones continúan y, según cuentan, pasan de hablar de barcos a otras cosas. Cosas que se negocian en la cama real. Las malas lenguas llaman a César la reina de Bitinia. En la cultura romana, las relaciones entre hombres eran más toleradas que en sociedades posteriores. El insulto estaba en decir que César asumía un rol pasivo en la relación sexual con el rey. Era como decir que él representaba a la mujer. Esas historias persiguen a César. Pero él responde como un macho alfa. Demostrará su hombría seduciendo a toda mujer que se cruce en su camino. Soltera, casada, poco importa. Y si alguna vez sostuvo un encuentro íntimo con el rey Nicomedes, no hay prueba de ello. El muy astuto César usa los rumores a su favor. El rey de Bitinia es una persona con mucho poder. Es un monarca y eso aumenta el estatus y el prestigio de Julio César. Está por encima de sus senadores, ahora se codea con la realeza y la gente puede creer lo que quiera. Las vigorosas y frecuentes aventuras sexuales de César con hombres y mujeres inspiran a muchos poetas, pero no todo es romance. El poeta Catulo, que escribió en los tiempos de Julio César, adoptó un enfoque más clínico y sugirió en un poema que César habría contraído algo malo. Insinuaba Catulo que César era tan promiscuo que contrajo una enfermedad de transmisión sexual. ¿O es solo una licencia artística que se permitió? Las enfermedades venéreas que consideramos son clamidia, la sífilis, herpes y la gonorrea. Las pruebas demuestran que la sífilis no existía en los tiempos de Roma. Esta llegó a Europa desde América del Norte con los conquistadores. Así que descartemos la sífilis. ¿Qué hay del herpes y la gonorrea? Habrían dejado una huella física en Julio César y alguien lo habría mencionado. Así que también podemos descartarlas. Eso nos deja con una sola posibilidad. La clamidia es terrible para las mujeres, no así para los hombres, a menos que tengas la mala suerte de desarrollar prostatitis, y nada indica que este haya sido el caso de César, así que esto no iba a impedir que Julio César gobernara una república imperial. Es un problema para las mujeres que tienen relaciones sexuales con César, pero para él no es gran cosa. Este joven promiscuo vive la gran vida. César pasa del ejército a la política y las leyes. Es un orador muy poderoso y convincente. Sus discursos en la corte son populares. Los romanos conversan sobre el brillante joven. César, aún en sus 20 años, se encamina hacia un brillante futuro. Durante un viaje a Grecia, demuestra qué tan calculador e intrépido puede ser cuando es capturado por piratas.
En esa época los piratas significaban un gran problema para los romanos. Se habían adueñado del Mediterráneo y César era solo una persona más que sería capturada. Al verlo notaron que era una persona importante y por tanto valiosa y pidieron una suma muy alta por él, 20 talentos de plata. Hoy, esa suma equivale a $130,000. Las ganancias de por vida de un soldado del César. César se ríe de ellos y les dice que él vale mucho más, 50 talentos como mínimo. Es una táctica arriesgada que aumenta las posibilidades de César de seguir con vida y le da un cierto control sobre la situación. César demuestra que es capaz de mantener la compostura ante una situación de peligro. De hecho, idea un plan muy inteligente para asegurar su liberación. Es como si fuera James Bond riéndose en la cara de su archienemigo. César también toma la ofensiva. Se convierte en un huésped insoportable. Les da órdenes a los piratas. Exige silencio cuando quiere dormir. Recita sus propios poemas y reprende a sus captores cuando no lo alaban. Ya ha colmado la paciencia de los piratas. Quieren su dinero y si no lo obtienen, matarán a Julio César. Pero él responde con otra amenaza. Si lo liberan, jura que regresará para matarlos. De una forma u otra, alguien morirá. Julio César, aún en sus 20 años, es un hombre que cree en vivir el momento y no desaprovechar oportunidades. Cuando es secuestrado por unos piratas griegos, César hace una promesa. Saldrá vivo de allí y regresará para crucificarlos a todos. Los piratas se ríen de él. Cuando finalmente pagan el rescate, César es liberado. Luego organiza un pequeño batallón naval y cumple su promesa. Crucifica a los piratas. Una muerte muy larga y dolorosa. Pero antes, ordena que les corten el cuello. Toda Roma habla de ello, fue la noticia del año. Y es que César fue al mismo tiempo decisivo, brutal y mantuvo siempre el control. Sin embargo, como muestra de piedad, ordenó que los decapiten para que no sufran. ¿Las cosas pasaron así? ¿O solo lo está inventando? Es una buena publicidad, pero por lo que sabemos de él y su vida, siempre mantuvo el control. Así que parece ser verdad. Julio César, joven gallardo y asesino de piratas. Las mujeres lo adoran, así que idea una forma más sutil de atacar. Dice haber dormido con casi todas las esposas de la aristocracia romana. De hecho, el propio César se casó 4 veces. ¿Qué es lo que planea? Muchos políticos y hombres de poder intiman con otras mujeres. Les emociona el sexo en secreto. Pero en cambio, César, además de esto, usa el poder del sexo para dominar totalmente a las mujeres. Y en consecuencia, demuestra todo el poder que tiene sobre sus esposos. Tiene un cuerpo perfecto, rasgos cincelados, es irresistible. Así es como escultores y artistas han representado a César a lo largo de los siglos. No es de extrañar que las chicas se enamoren de él. César además cuida mucho su apariencia. Su toga debe estar a la medida justa y se arregla el cabello para ocultar la calva. ¿Pero es realmente el galán que todos describen? Cuando pensamos en la apariencia de Julio César, tenemos algunos retratos que podemos estudiar y también podemos ver su perfil en las monedas, pero para ser un personaje tan famoso, no tenemos mucha evidencia. Un gran descubrimiento encontrado en un río francés en 2008 podría resultar útil. Un busto de mármol de César de más de 2000 años. Se cree que es una de las pocas esculturas en existencia realizadas durante la época de Julio César. ¿Será una representación fiel? La artista forense Victoria Laiwit cree que es el rostro de una persona real.
Encontré líneas de expresión de un hombre de 50 años. En la frente, otras cruzaban la nariz y había otras arrugas en el entrecejo que alcanzaban la parte superior de la cabeza. Creo que es muy probable que ese artista haya hecho la escultura en la época de Julio César. Con el uso de técnicas de reconocimiento biométricas, Lightwood se propone reproducir el rostro del verdadero César, empezando por la nariz, que está incompleta. En esta reconstrucción tenemos la fortuna de contar con dos piezas con las que nunca trabajo cuando reconstruyo estructuras óseas, que son el puente nasal y la columela, la sección de piel que separa los orificios nasales. Lo que nos falta es la punta y el cartílago del tabique. El 60% del largo de la nariz indicará qué tanto se proyectará siempre que sea una nariz estéticamente correcta. Así que ahora podemos ver la forma general de la nariz de César y qué tanto se proyectaba de su rostro. Ahora Lightwood agregará elementos al rostro para que genere una imagen realista. Y retrocedemos el tiempo unos años más. Y este es el resultado que obtenemos. El rostro del joven y ambicioso César. El rostro que conquistaba a las mujeres. En los años que siguen, César apunta cada vez más alto y aspira al cargo más importante. El de cónsul, jefe de gobierno de la República de Roma. Pero así como los partidos políticos actuales se endeudan durante las campañas, lo mismo le ocurre a César. Una deuda que podría poner fin a su carrera para siempre. Por esta razón comienza a buscar aliados y dinero. Así propone alianzas con el acaudalado Craso y el héroe militar Pompeyo. Ellos aceptan. Poco importa que haya tenido aventuras con sus esposas. Nadie le dice que no a una figura en ascenso. Olvidémonos de los títulos cónsul, pontifex maximus. Lo que quieren hacer es poder dividir la ciudad entre lo que hoy equivaldría a 3 grandes capos de la mafia. Hablamos de influencia y de poder, de quién se queda con los grandes contratos, como sucede en el mundo moderno. ¿Quién limpia la basura? ¿Quién controla el transporte? La Roma antigua no es nada diferente, así que estas son las 3 figuras más poderosas del Imperio Romano y van a decidir cómo dividirse todo el botín. La parte del botín que le corresponde a César incluye a la Galia Romana, región actualmente ocupada por el norte de Italia y parte de Francia. Se convierte en gobernador y eso le da el poder absoluto. Pero es un gobernador con un problema. Aún está endeudado. Decide declarar una guerra. En los tiempos romanos, la guerra es un buen negocio. Se gana mucho dinero vendiendo esclavos y saqueando tesoros. Su objetivo, las áreas no conquistadas de la Galia Romana. Es necesario repensar nuestra concepción de la guerra. En la actualidad lo que preocupa es cuánto nos podría costar en tributos arancelarios. En la época de César, él pensaba en cuánto dinero podría ganar con los territorios conquistados, porque Roma era en esencia un sistema de robo y violencia. Ya sabemos lo que sucede después, gracias a reportes muy precisos de alguien que se encontraba en primera fila, el propio Julio César. Vine, vi, vencí, dijo. Es una estrategia para ganar popularidad en casa. César sabía muy bien cómo verían sus victorias en Roma. Era una de las razones por las que decidió armar una guerra. Y si pensamos en lo que sucedió durante la Segunda Guerra Mundial, generales como MacArthur, Patton y el mariscal Montgomery cultivaron buenas amistades con reporteros porque lo que querían era ganar la mejor publicidad posible. El caso de César es el mismo, pero él es su propio reportero. Esta obsesión por el detalle revela un aspecto crucial de la personalidad de Julio César. En términos psicológicos, él necesita llevar el control de su imagen. No va a permitir que otros lo hagan por él. Él será el único que decidirá quién es y será Julio César. César y su gran ego van al campo de batalla y los galos tiemblan. 97 kilómetros al este de Dijon se ubica Bibracte, una de las fortificaciones militares más importantes de Galia. Escenario de la sangrienta batalla con la tribu de los Helvecios.
En este momento estoy sobre un castro de más de 4.000 kilómetros de altura. Es el lugar más alto en un radio de 120 kilómetros y domina por completo este paisaje. Así que era tan crítico para los galos no perder este lugar como lo era para César poder llegar a conquistarlo. El resultado fue un choque terrible, una gran batalla entre ambos bandos. Se han hallado pruebas que demuestran lo implacable que fue esta batalla. Cráneos agrietados con marcas de espada. En sus relatos sobre la batalla de Galia, César escribió que los helvecios eran la tribu más aguerrida de toda la región. Arqueólogos han descubierto nuevas pruebas que revelan cómo los soldados de César usaban las armas más devastadoras del arsenal romano, siempre buscando causar el mayor número de muertes y la destrucción total. Este es un hallazgo extraordinario. Es una de las armas de alta tecnología de Julio César. Una bomba incendiaria de más de 2000 años de antigüedad. Esta es la punta de una flecha que se habría lanzado desde una catapulta romana. Nunca vi algo similar. La punta va hacia este lado y este depósito metálico estaba diseñado para almacenar una extraña sustancia viscosa que ardía mientras estaba en el aire y se usaban para incendiar los poblados de los galos. Así que este es un claro ejemplo del modernísimo armamento que tenían que enfrentar los galos al luchar contra César. César también arma sus legiones con el pilum, un instrumento similar a la jabalina. En sus reportes de guerra, hacía alarde de su efecto devastador. Las lanzas atravesaban los escudos y se incrustaban en los guerreros galos. Es probable que César exagerara para exaltar su imagen, aunque también es muy posible que fuera verdad. Un pilum es un arma romana única, ¿de acuerdo? Fue diseñada para el ejército romano con la intención específica de matar al enemigo. Esta arma se lanzaba a distancias muy cortas hacia un grupo numeroso de enemigos. John Serrati pondrá a prueba los alardes de César. Verá qué tan eficaz es el pilum contra un escudo galo. Esta es nuestra imitación de un escudo galo. No es una réplica exacta. Eliminamos el tachón y no tiene la misma forma, pero sabemos que utilizaban una madera muy resistente. Tenemos 3 tablas. Esta tiene más de 1 centímetro de madera de roble y está cubierta con un cuero curtido. Ahora, nuestro atleta va a lanzar el pilum hacia el escudo y examinaremos su increíble fuerza de penetración. Y en el papel de soldado romano tenemos a Mike Harber, lanzador de jabalina profesional. Bien, vemos que sí lo penetró. Lo atravesó unos 15 centímetros. Y el peso que ahora forma parte del escudo es muy grande, así que atravesé el escudo sin matar al enemigo. Este ya no tiene defensa. Sin escudo, el enemigo deja su lado izquierdo expuesto a las espadas de los soldados romanos. ¿El veredicto? Ante un arma como esta, los galos no tenían respuesta. Bueno, Julio César era un maestro del alarde y la autopropaganda. Es probable que exagerara en muchas cosas que dijo, pero en este caso no mintió. No hay duda de que el pobre galo tras este escudo había muerto. Así que dijo la verdad. El pilum destruye los frentes de batalla galos. Pero los galos cuentan con cientos de miles de soldados más que Julio César. Si César quiere ganar, deberá conducir un asesinato masivo. Julio César busca convertirse en un gran héroe romano a través de la conquista de Galia. Uno a uno, destruye y saquea pueblos y villas. Y con cada victoria se hace más acaudalado. Ahora se acerca a Bárico, unos 240 kilómetros al sur de la actual París, donde los defensores galos le esperan tras murallas fortificadas. César asedia el lugar durante 25 días. Cuando finalmente tumba las murallas, alcanza a los cansados defensores.
Y ahora comienza el asesinato. Las legiones de Julio César masacran a más de 39.000 hombres, mujeres y niños. Solo 800 personas son dejadas con vida para que lleven un mensaje al resto de Galia. La resistencia es inútil. Culminado el saqueo y la masacre, es hora de un poco de descanso y esparcimiento al puro estilo romano. César tiene una orden inmediata. Después de una victoria, los soldados tienen permiso para hacer lo que quieran. Hace alarde de que sus hombres pelean mejor cuando huelen a perfume de mujer. Tenían sexo con sus prisioneros, con otras mujeres o prostitutas que seguían al ejército romano. Era algo muy normal. Todos los romanos lo hacían. Pero lo peor está por venir. Al fin César demuestra hasta dónde llega su crueldad durante el clímax de la guerra en Galia. En un campo de batalla ubicado 200 kilómetros al este de Avárico. Este gran monte era Alesia, una fortificación militar. En este lugar, César enfrenta a un ejército de 80.000 soldados, liderados por el comandante galo más exitoso, Vercingetorix. Vercingetorix se retira con sus 80.000 hombres hacia una inmensa fortificación natural que queda en la cima, la cual es muy similar a esta roca, solo que imagínenla con unos 2 kilómetros de ancho y con picos rocosos como estos. Era el tipo de castro el cual César le era imposible invadir. Entonces, ¿él qué hace? Construye su propia fortificación de 16 kilómetros de largo y rodea la colina con todos los accesos reforzados para dejar a los 80.000 hombres atrapados hasta que se rinden o mueren de inanición. Es un asedio mortal. Vercingetorix había infligido grandes bajas en las tropas de César a comienzos de ese año. Es hora de pagar. Pero jinetes galos traspasan la fortificación. Es inevitable que lleguen refuerzos. Así que César crea una nueva barricada, esta vez alrededor de sus propios hombres. La culminaron justo a tiempo. 250.000 refuerzos galos llegan al sitio justo cuando la terminaron. Ya han pasado varias semanas y los galos atrapados en el fuerte pasan mucha hambre. Desesperado, Vercingetorix permite que más de 20.000 mujeres y niños abandonen el fuerte, pensando que César les dejaría pasar. No lo permitió. Miles de personas, ancianos, mujeres y niños inocentes que nada tienen que ver con esta guerra son abandonados en campo abierto y luego César no los deja pasar, así que simplemente mueren de hambre. Y en lo que concierne a César, ni siquiera está al tanto del número de personas, son un simple daño colateral. Los soldados galos observan impotentes cómo sus esposas e hijos mueren lentamente. ¿Son estas las acciones de un psicópata? ¿O solo poseía un gran sentido de la estrategia? Sin duda alguna, este es un acto muy despiadado. Sin embargo, a estas alturas, César considera que definitivamente el fin justifica los medios. El asedio de Alesia culmina con una batalla campal. Vercingetorix y más de 60.000 galos salen de la fortificación y atacan los puntos débiles de las filas romanas. Las batallas campales duraban todo el día con decenas de miles de hombres luchando. El ejército galo estaba exhausto física y mentalmente. Al final César asigna un último ataque, el cual él mismo nos cuenta cómo lideró a ese grupo y que usó una capa de color rojo escarlata para que el enemigo lo reconociera. Y luego las tropas galas fueron destruidas como porcelana y la batalla terminó. César escribe que si sus hombres no hubieran estado tan cansados, ni un solo galo habría quedado con vida. César continúa su lucha, pero la batalla de Alesia fue la última señal de resistencia organizada por parte del ejército galo. Vercingetorix es tomado como rehén por 5 años y luego es llevado a Roma.
Allí es paseado por las calles en cadenas. Al culminar el desfile, es estrangulado. No se puede negar que César era un genio militar. La conquista de Galia fue una de las campañas militares más impresionantes de la historia, pero su costo en términos de sufrimiento humano es incalculable. A César le toma 9 años someter a los galos, pero quiere constatar que saben que están derrotados. 2000 rebeldes capturados les harán comprender el mensaje. César ordena que le corten ambas manos a cada persona que él considere rebelde. Y como advertencia, cada uno de estos hombres mutilados es enviado de vuelta a su pueblo. El uso sistemático del terror es una medida de intimidación para evitar que la gente luche contra los romanos. César hace una fortuna con la conquista de Galia. Y libre de deudas, va por su objetivo final: Roma. Pero sus alianzas se han quebrantado. El acaudalado Craso está muerto y el guerrero Pompeyo, con ambiciones de liderazgo, no estaba convencido de continuar su alianza con César. Sus opositores le acusan de crímenes de guerra. Si César coloca un pie en Roma, será encarcelado. Para empeorar las cosas, muy pronto el conquistador será el conquistado cuando comience a sufrir desmayos y convulsiones. Por fin los expertos podrán identificar la misteriosa enfermedad que incapacitó al hombre más poderoso del planeta. Año 49 a.C. El río Rubicón en la frontera italiana. A la orilla se encuentran César y sus soldados. La palabra Rubicón se ha convertido en sinónimo de punto de no retorno. Es muy usada en contextos militares. Los estadounidenses hablaban de cruzar el Rubicón cuando invadieron a Irak por primera vez. César está a punto de tomar la decisión más importante de su vida política. Como gobernador de Galia, no puede ser procesado por haber ignorado las leyes del Senado. Desde el momento en que César cruce el Rubicón, se encontrará en suelo romano. Perderá su inmunidad y sus enemigos podrán atacar. La única protección que tiene es ingresar a Roma con sus soldados. Pero eso sería una declaración de guerra. César sabe que si cruza el río, estaría rompiendo una de las leyes fundamentales del Estado romano. Estaría haciendo un golpe de Estado. Es la decisión más importante de su vida, y en ese momento nos permite entrar a su mente y comprender cómo funciona ella. Y entonces toma la decisión y dice en latín: la suerte está echada. ¿Piensa César como un jugador? César no cree que esta sea una proposición de 50 y 50 de probabilidades. Sabe muy bien que las probabilidades juegan a su favor. Psicológicamente, cruzar el Rubicón significa que ha decidido echar a un lado las reglas. La situación ha dado un vuelco y él lleva la batuta. Julio César, con 50 años de edad, cruza el Rubicón con su ejército y marcha hacia Roma. Su ex aliado Pompeyo es el único obstáculo entre César y el poder absoluto. Recordemos que las expectativas de vida durante la antigua Roma eran más bajas que las del mundo moderno, así que un hombre de 50 años era visto como un anciano. Es muy probable que César haya sentido que le quedaba poco tiempo y decidió a partir de ese momento acelerar un poco más las cosas. Persiguió a Pompeyo y a su ejército por todo el sur de Europa. Y luego de 4 años de una sangrienta guerra civil, logra derrotarlo. Ahora César es el líder absoluto del Imperio Romano. Es una leyenda viviente. Pero Pompeyo no representa su única victoria en campaña. Entre sus conquistas sexuales se encuentra la reina de Egipto, la legendaria Cleopatra. Ella apenas tiene 22 y él 50 años, un anciano en aquella época. Y cuando conoce a la esposa de otro miembro de la realeza, el rey del estado africano de Mauritania, también la lleva a la cama. César ya está envejeciendo
Suetonio y Plutarco escriben que ya no era el mismo. Comienza a enfermarse con frecuencia. Desmayos, desvanecimientos y convulsiones. ¿Cuál era la causa de estos ataques? ¿Malaria o era otra cosa? Es evidente que necesita un médico. El neurocirujano Robert McLaren cree que la epilepsia de César fue causada por una lombriz que contrajo durante la conquista de Egipto. Un año antes de sufrir la primera convulsión, César había pasado una gran cantidad de tiempo al norte de África, especialmente en Egipto. Y sabemos que la cisticercosis, una enfermedad asociada a la tenia del puerco, era endémica en Egipto en esos tiempos. Porque hemos visto pruebas de ello en las momias egipcias. Lombrices. Las consecuencias son terribles. Yo lo compararía con el guión de una película de terror. Una persona tiene una lombriz gigante en el estómago. Y esa lombriz produce huevos de los que salen pequeñas lombrices que migran hacia el cerebro. Allí, en el cerebro, se producen quistes. Las lombrices se ubican sobre los quistes y causan las convulsiones. Lombrices que se comen el cerebro y causan convulsiones. En la antigua Roma no había cura para esto. Por primera vez en su vida, César se encuentra indefenso. Una situación terrible. La epilepsia de Julio César causa un efecto psicológico. Está consciente de que ya no tiene el control, de que ya no es invencible y de que además es tan mortal como el resto del mundo. Con el tiempo contado, César se empeña en afianzar su posición y se declara dictador vitalicio de Roma. Pero ni siquiera eso es suficiente. Él quiere ser el rey. Hay un momento crucial que tiene un lugar en el corazón de Roma, con Julio César en el centro de la plaza, frente a la multitud romana. Marco Antonio se acerca lentamente a él y le ofrece una corona. La gente se pregunta qué sucede. César rechaza la corona y toda la plaza aplaude. Marco Antonio insiste y le ofrece la corona nuevamente. César la vuelve a rechazar y la gente explota en aplausos. Todo parece indicar que el plan no salió como esperaba. Es evidente que Marco Antonio no actuaba por su propia cuenta, ya que César le ordenó que lo hiciera, pues quería saber cómo reaccionaría el pueblo, y el pueblo respondió: aman al César, pero no quieren un rey. Si César no puede ser un rey, se comportará como uno. Es una decisión que le costará la vida. César ya tiene 56 años. Se declaró dictador vitalicio, pero se comporta más como un rey. Emite decretos a diestra y siniestra. Ordena que su estatua sea colocada junto a la de los antiguos reyes de Roma. Que se diseñe un nuevo calendario que incluya un mes con su nombre, Julio. Y que su imagen portando una corona de laurel aparezca en las monedas. Su ego ya no cabe en la toga. Para nosotros ver el rostro de un líder en una moneda es normal, pero para alguien en la antigua Roma era increíble. Significaba romper las reglas, ya que en toda la historia de Roma nunca se había representado a una persona que aún viviera. Julio César lo hizo, y el mensaje que envió era muy poderoso. Estaba diciendo: yo soy más que su líder, yo soy su soberano. Es como si les estuviera diciendo: yo soy su rey. Los romanos detestan a los reyes, no confían y no quieren saber nada de ellos. Así ha sido durante 400 años. Por eso son una república, pero a César no le importa. Está fuera de control. César se aferra aún más a las riendas de Roma. Aprueba una serie de reformas vigentes hasta el año 44 a.C. y ahora tiene a un grupo de senadores descontentos. El primero de ellos es Casio, senador y rival de Julio César, pero también está Junio Bruto, alguien a quien él consideraba un amigo.
Las aventuras sexuales que llevaron a César a la cima regresarían para condenarlo. Ya es un problema que haya dormido con la esposa de Casio. Para empeorar las cosas, también lo hizo con la madre de Bruto. Considera que la regla de oro de no dormir con las madres de tus amigos no se aplica para él. César ya no gozaba de la gracia ante sus senadores y deciden que solo hay una solución: el asesinato. 15 de marzo, año 44 a.C. y 2 de marzo. César nunca lo previó. 23 puñaladas le ponen fin a su vida. La última cara que vio pudo haber sido la de su ex aliado y amigo Bruto, quien le dijo estas palabras: "Este es el destino de los tiranos". César, el aristócrata nacido en las sórdidas calles de Roma, salió de la pobreza para convertirse en el líder más poderoso del mundo conocido. Sus campañas militares causaron una cantidad terrible de muertes. Casi 20% de la población de Galia. El equivalente a 50 millones de estadounidenses hoy. Según su comportamiento, ¿cómo queda situado este tirano en la antigüedad de nuestra escala de psicopatías? César no siente ningún deseo por la sangre. Él ya no mata por diversión. Se vale de la violencia para construir un imperio, con él como el máximo líder. Entonces no es un psicópata que asesina por diversión como Calígula. César se sitúa al otro extremo de la escala, implacable y siempre pendiente del objetivo final. Es un asesino oportunista. Ese es un aspecto de su personalidad, pero hay otro que debemos considerar. Una segunda dimensión de la personalidad de César es lo que llamamos la dominación sexual. No solo usa el sexo como fuente de placer, sino como vehículo para dominar su entorno. El poder y el control lo son todo. En la escala de dominación sexual, César se ubica muy alto. Este es el perfil psicológico de Julio César. ¿Qué otra figura histórica tiene un perfil similar? Creo que Julio César era más similar a Gengis Khan. Ambos provenían de familias nobles que cayeron en la pobreza. Ambos también tuvieron la visión de construir un imperio con un ejército y la violencia necesaria para sostenerlos. Y se acostaron con tantas mujeres como solo ellos pudieron. Pero los asesinos no contaron con la reacción de la gente. Las victorias en el campo de batalla llevaron la gloria a Roma y el pueblo lo amaba por ello. No creían que fuera un tirano. Para honrarlo, realizaron una pira funeraria y quemaron su cuerpo. Y luego desataron toda su ira en contra de los conspiradores que mataron a su héroe conquistador. Los asesinos huyeron de la ciudad para salvar sus vidas. César quería ser un rey, y el Senado logró convertirlo en algo mucho más grande. Una estatua de César es colocada en el Panteón de Roma, un monumento dedicado a los dioses romanos. Luego de su muerte, César es considerado un dios. Es la primera persona en recibir este honor desde Rómulo, el fundador de Roma, 700 años antes.